Que es un texto un poco largo, pero estos versículos nos relatan algo, hermanos, que debemos aprender, sobre todo para nuestras vidas, cuando vemos acá exactamente como Jesús había pasado tiempo en Tiro, en Cesarea de Filipo y también en Galilea con sus discípulos. Él estaba acompañado de ellos haciendo milagros, estaban recorriendo estas ciudades y sobre todo podemos decir que ellos se encontraban, como dice su palabra, enseñando sobre el reino de Dios. Ahora, ellos se dirigían a otra ciudad, la cual se llamaba Jerusalén, antes de la Pascua, en esos días. Pero con la entrada triunfal del Señor a solo unos pocos días, el grupo estaba sobre todo pasando por Jericó. Y es cuando vemos ahí, cuando leemos en el capítulo 10, versículos desde el 46 hasta el 52 de Marcos, y vemos que muchos acudían al Señor en busca de sanidad física. Pero sabemos que Él sabía que la mayor necesidad que tenían era salud espiritual, mis hermanos. Y es así como nos encontramos en el día de hoy muchas personas, necesidad espiritual. Algo que simplemente la persona que no ha venido a los pies del Señor no puede ver, no puede contemplar la guerra espiritual que existe día a día. No puede ver que su alma está en peligro, mis hermanos. Pero nosotros como cristianos, nosotros como discípulos del Señor debemos de llevar esa palabra a esas personas de arrepentimiento sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda tener misericordia, para que mediante el Espíritu Santo esas personas puedan ser traídas al reino de Dios, a la luz, a la claridad, a la vida que solamente Jesucristo como Salvador puede dar a cada uno de ellos, porque sabemos que ya Él hizo la obra en la cruz, esa obra de redención, cuando Él entregó su vida, cuando Él fue, como dice Isaías, como cordero llevado al matadero, mis hermanos, por la redención de nuestros pecados, para que así cada ser humano que se arrepiente, reconozca a Jesucristo como Salvador, pueda tener vida eterna. Esto es parte del Evangelio, de las buenas nuevas. Pero continuamos en esta magnífica historia, mis hermanos. En el versículo 28 podemos notar claramente como Bartimeo clamó: ten misericordia de mí. Mis hermanos, la palabra griega traducida sobre todo como misericordia viene siendo una palabra que se dice más o menos así como es elequeo, que significa tener lástima, tener compasión. Vemos que a primera vista parece una simple petición, como pudiéramos decir una persona que está necesitando de comida, una persona que está necesitando de ropa, de dinero, más o menos que los indigentes hacían todos los días, sobre todo cuando estaban sentados, cuando estaban agachados afuera de una iglesia, afuera de un lugar, de una plaza, donde siempre pasaban varias personas. ¿Para qué? Para que pudieran ser vistos y las personas pudieran tener lástimas de ellos. Pero vemos claramente por qué el Señor sospechó que este hombre quería más que una limosna. Vemos claramente, mis hermanos, cuando el Señor lo llamó Bartimeo. Primero vemos que él lo primero que hizo fue que hizo Bartimeo. Se quitó su capa y luego se acercó a él, a Jesús. Algunas personas creen o han afirmado que este acto simbólico de quitarse la capa representa dejar atrás su pasado, dejar atrás todo aquello que esta persona tenía. ¿Qué tendría que abandonar Bartimeo una vez que pudiera ver, mis hermanos? ¿Hay alguna capa que usted como ser humano deba de arrojar para recibir una bendición o simplemente la sanación del Señor Jesús en este tiempo de hoy? Vemos más adelante en el versículo 51. El Señor le preguntó a Bartimeo qué quería que hiciera. ¿Cómo revela sobre todo la respuesta del hombre ciego evidencia de su fe? ¿Qué le responde usted como persona al Señor, mis hermanos, cuando Él habla a usted mediante su palabra, mediante una prédica, mediante una evangelización? Atribuimos al Señor la sanidad de Bartimeo, pero vemos que en el versículo 52 dice que la fe del hombre ciego lo había sanado. Consideremos lo que esto significa para nosotros el día de hoy. Eso quiere decir que solo se necesita fe para ser sanados, mis hermanos. Esto de manera que la fe nos sana en realidad. Lo vemos claramente, mientras que el Señor pasaba por Jericó, sus discípulos y una gran multitud que iban con Él caminando
A diferencia de él, vemos que la multitud estaba impaciente. Me imagino que por las grandes demoras, por las interrupciones, por las distracciones que se les estaba presentando. Pero la Biblia dice claramente que le reprendían. ¿Para qué? Para que guardara silencio, para que se callara, para que no interrumpiera. Pero vemos en el versículo 48 de qué manera las opiniones de los demás pueden mantenernos alejados de Dios, distraernos. Decirnos, Michelle, no tengo tiempo para eso ahora. No, Michelle, yo espero a que más adelante esto pueda ocurrir. No, Michelle, todo a su tiempo. No, Michelle, yo por ahora no quiero saber de eso. Muchas interrupciones tenemos en nuestras vidas diarias. Lo vemos, no solamente nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, sino cuando presentamos simplemente el evangelio a alguna persona desconocida. Cuando estamos en la calle, cuando estamos conversando. Pero vemos que esta era la segunda vez durante el recorrido que el Señor preguntó qué querían que hiciera. Cuando leemos el libro de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 32 hasta el 45, 46 más o menos. ¿En qué diferencia la respuesta de Santiago y Juan de la de Bartimeo, mis hermanos? ¿Qué dice sobre la fe de ellos? Debemos estar al tanto cuando leemos también el libro de Juan, capítulo 9. ¿Para qué? Para conocer la historia de otro hombre ciego que recupera la vista. Los fariseos cuestionaron en ese momento, si estudiamos más a fondo, y sobre todo acosaron al Señor. Supuestamente, ¿por qué? Porque el milagro ocurrió el día de reposo. Recordemos el versículo 14, Juan 9. Sin embargo, lo que salió a la luz fue que no creían en sus afirmaciones de ser el Cristo. ¿De qué manera les ayuda el Señor Jesucristo a usted a ver realmente? Debemos de tener una fe en nuestro Salvador cada día, mis hermanos. Debemos de orar y pedir al Señor que tenga misericordia por aquellos que no han sido salvos. Y es ahí donde va el punto de este mensaje. La sanación espiritual, la sanación de las almas que todavía no han venido a los pies del Señor. Nosotros como discípulos, como cristianos, debemos enfocarnos cada día más en predicar, evangelizar, llevar las buenas nuevas a aquellas personas que se encuentran viviendo en el mundo de la oscuridad, en el mundo de las tinieblas, donde nos encontrábamos nosotros en nuestro pasado. Pero gracias por la misericordia del Señor, gracias por la fe, mis hermanos, y gracias sobre todo por la vida de Cristo que fue llevada a la cruz. Hoy tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Hoy pertenecemos al reino. Hoy somos llamados hijos de Dios. Sabemos que todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que se arrepienten y reconocen a Jesucristo como su único Salvador son llamados hijos de Dios. Son cristianos, son creyentes. Y así nosotros debemos de esforzarnos cada día más por ir a aquellos que se encuentran en el mundo, mis hermanos. Predicar, evangelizar, compartir la palabra. Está bien que demos nuestro testimonio de nuestra vida pasada, pero la prédica debe ser